Aló, muchos saludos. Vamos a ver qué es la potencia eléctrica. ¿Cómo se origina la potencia eléctrica? Ahora se acepta mencionar potencia eléctrica a los watts, que son unidades de trabajo. ¿Cómo se origina esto? Cuando un generador de corriente eléctrica, sea una planta eléctrica, un transformador o una batería eléctrica, etc., empieza a enviar corriente eléctrica, formando la intensidad o amperaje. Y cuando esta corriente circula por cables conductores, particularmente por resistencias eléctricas, en este caso, esos cables o resistencias empiezan a producir calentamiento. Ese calentamiento es la potencia de esa resistencia. La unidad para medir es watt. Para nosotros llevar a cabo esta experiencia necesitamos dos elementos principales: corriente eléctrica, que ahora vamos a utilizarlo a través de un transformador de bajada, es decir, reductor. Toma la corriente del edificio y me baja su valor de 0 a 25. Aquí tengo una corriente regulable. Tiene la propiedad también que la tecnología de este aparato hace para que me brinde hasta 20 amperios de corriente. Voltios de 0 a 25 y amperios 20. Y el otro elemento es la resistencia del hilo de nicromio. Nicromio, esa aleación. Aquí tenemos el hilito que brilla plateado. Esa aleación que tiene unas propiedades especiales y muy particulares, que cuando la corriente eléctrica lo atraviesa representa gran resistencia al paso de la corriente eléctrica, y esa resistencia se convierte en calor. Es decir, aquí vamos a tener nosotros transformación de la energía, energía eléctrica, corriente, y aquí energía calórica o calor, que es el resultado de la presencia de la corriente eléctrica en el hilo de nicromio. Vamos a suministrar voltaje. Aquí está asegurada nuestra llegada de la corriente, transformador prendido. Hemos colocado este amperímetro. Decíamos que las dos magnitudes que necesitamos para esto es voltaje y corriente, amperios. Y he colocado el amperímetro, una línea a la entrada o tal vez salida del transformador, y la otra línea a un extremo de la resistencia, y esa resistencia tiene su otro extremo conectado a la fuente, al transformador. De esa manera se mantiene el circuito eléctrico. Vamos a empezar a suministrar 5 voltios aproximadamente. 5 voltios. Vemos una lectura de 1.86, 1 amperio con 86, es bastante. Si recordemos que 1 amperio es igual a 6.8 trillones de electrones, aquí tenemos muchos amperios. No le pasa nada a estos cables, porque estos cables sabemos que en su interior esos cables están formados por muchas hebras, y por lo tanto
Mientras más hebras haya, deja pasar más corriente. En cambio, el hilo de nicromio, que tiene 0.3 milímetros de diámetro, va a encontrar problemas cuando venga esta corriente eléctrica que vamos a ir suministrando. Y es un material que tiene la propiedad de volverse incandescente y no quemarse con la presencia del aire. Para obtener un valor cualquiera, voy a regular el voltímetro en 10 voltios. 10 voltios de tensión, fuerza electromotriz. Y con eso está circulando por la instalación 3.20 más o menos, 3.20 más o menos amperios, 3.20. Entonces simplemente 10 voltios multiplicado por 3.17 nos resulta 32 vatios de potencia que me está dando en este momento el hilo de nicromio que está incandescente. Y así subimos los voltajes y el potencial se incrementa de manera proporcional, directamente proporcional. Por eso es que la potencia es igual al voltaje por intensidad. Llega a su límite máximo, mucho calor. Esto sirve para hacer planchas eléctricas. Este material es el que se utiliza para hacer planchas eléctricas, cocinas eléctricas, secadores de cabello, evaporadores, cualquier aparato que necesita calor utiliza este material, que es material industrial reconocido, el nicromio, junto con otro material que tiene las mismas características, que se llama el Constantan, que es de procedencia europea. Bien, entonces, de todas maneras tiene su límite. Allí estamos trabajando a la luz del día, tengo mucho calor, mucho calor. Ya también el oxígeno del aire está queriendo reaccionar con el metal para producir una ruptura, o sea, una oxidación. Vamos a darle un poco más a ver hasta qué punto llega. Veamos. Estamos con 5.24 y con 16 voltios. Sumamos más. ¿Dónde hemos llegado? Ahí se fue. Llegó ya al máximo rendimiento de nuestro hilo de nicromio. Muy interesante. Muy interesante. Creo que con esta práctica nos queda la satisfacción de haber diseñado un experimento que no es complicado, pero cuando lo vemos así ya no nos queda en el aire, en el pensamiento nada más. La lectura, cuando vemos en un foco, dice 20 watts, 40 watts, o en un aparato eléctrico cualquiera que diga que consume 100 watts, o en un calentador de agua para bañarse que diga 1100 watts. Entonces ya con estos datos tenemos la idea de qué es la potencia eléctrica. Creo que también, indirectamente, observemos que de la mayor o menor potencia depende también el gasto de energía eléctrica que se haga para producir o generar corriente eléctrica desde las plantas eléctricas. Y por lo tanto también representa cuánto tenemos que pagar por el consumo de la energía eléctrica convertida en trabajo, como llega a nuestras casas, watts o potencia eléctrica. Bueno, vamos a ver si por ahí no se nos ha quedado algo más. En caso contrario,
Ha sido un placer estar con ustedes y nos vemos muy pronto. Que pasen bien.